es un delito que cada vez afecta más a más mujeres, sin distinción de raza, sexo ni de estatus social. La que habla en este video es la fiscal de Paysandú, Cecilia Irigoyen, y sus palabras se relacionan con el caso de Rosina Tonarelli, que estremeció a Uruguay, pues la larga búsqueda tuvo un final lamentable. ¿Quieres saber todo lo que sucedió en este caso? Quédate conmigo hasta el final del video para que te enteres de todo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Uruguay, el de Rosina Tonarelli. Acompáñenme a ver todos los detalles. Nélida Rosina Tonarelli Almada, a quien todos llamaban por su segundo nombre, nació en el año 1989 en Uruguay, y la mayor parte de los datos acerca de su vida y su familia han permanecido fuera del conocimiento público. Sin embargo, se sabe que tenía 5 hermanos, entre ellos una llamada Natalia, y que todos eran bastante unidos. Las reseñas consultadas indican que al final de su adolescencia quedó embarazada y dio a luz a un niño, del cual se desconoce el padre. Daba también la impresión de ser una joven feliz, a juzgar por sus publicaciones, las cuales hizo en sus redes sociales durante el año 2012. Sin embargo, pasaron 10 años y su vida no era color de rosa, según lo que trascendió en los medios, pues había desarrollado una fuerte dependencia de las sustancias. Su hermana Natalia fue consultada al respecto por una televisora local, y respondió que Rosina estaba pasando por una situación de la que no iba a dar detalles, pero sí podía afirmar que contaba con el apoyo de toda su familia para superar ese problema. Para el año 2022, Rosina tenía 33 años y vivía en Huichón, en el departamento de Paysandú, en Uruguay. Allí se dedicaba a la venta de prendas de vestir y tenía una relación casual con un hombre de 40 años, llamado Fernando Andrés Varietti Rodríguez. Las reseñas halladas acerca de él lo describen como un hombre propenso a la ira, que tenía un taller en la localidad y que había tenido varios tropiezos con la ley. Fernando ya había estado casado, y producto de ese matrimonio habían nacido 4 hijos. El nombre de su esposa no trascendió. Lo que sí se supo es que la mujer era el blanco predilecto de las agresiones del hombre. En una ocasión llevó a su exmujer hasta un monte en Huichón. Allí la atacó de manera brutal e intentó sofocarla con una cinta. Luego de esto la arrastró hasta su vehículo y luego la llevó a un taller donde él vivía y trabajaba en ese momento. Allí la mantuvo cautiva, hasta que la hermana de la mujer llegó para salvarla y llevarla a un centro asistencial. Como la agresión había sido tan brutal, ellas fueron a la comisaría para denunciarlo, y la policía arrestó al hombre. Él fue llevado a la cárcel a la espera del juicio. Ya en el año 2015 fue condenado por violencia privada y lesiones graves en contra de su exesposa. Tras pasar solo 2 años y 6 meses en prisión por estos hechos, recuperó su libertad, pero al parecer no aprendió la lección, pues en 2018 repitió la historia, cuando ejerció violencia contra su pareja de ese momento. Esta conducta fue una constante con las demás mujeres con las que tuvo relaciones, y Rosina no fue la excepción. Realmente de cómo se conocieron Fernando y Rosina no trascendieron muchos detalles. Lo que sí trascendió en los medios de comunicación y se supo gracias a las palabras que dijeron a estos medios varias personas que conocían a ambos, es que la relación no era muy formal, no tenían realmente un noviazgo o una relación de pareja. Lo que sí es que este hombre estaba prácticamente obsesionado con Rosina. Para agosto del año 2022 él ya quería saber todos sus movimientos, quería saber con quién estaba, a dónde iba, la seguía. Tenía que saber en qué momento del día hacía cada cosa, y al final pues era una situación bastante incómoda. Muchos de los familiares de Rosina dijeron que ni siquiera ellos habían podido de alguna manera saber qué estaba haciendo ella en cada momento, y les parecía algo bastante feo que este hombre sí lo hiciera. El 13 de agosto de ese año, Rosina estaba invitada a un cumpleaños familiar en Termas de Almirón, un balneario termal de agua salada ubicado a cierta distancia de Huichón. Decidió alquilar una camioneta para poder trasladarse hasta el lugar, y como era fin de semana, pidió que le rentaran el auto un día más. Disfrutó en familia hasta las 10 de la noche, y luego se despidió de su madre para irse a su casa. Alrededor de las 11 de la noche, 2 supuestos amigos llegaron a su residencia,
Iban a bordo de un automóvil Volkswagen Gol de color rojo. Según el parte policial, los sujetos presuntamente habían ido a llevarle drogas. Casi una hora después, Rosina salió en la camioneta que había rentado hacia el taller donde estaba Fernando. Una vez en el lugar pasó más o menos una hora con él. No existen detalles de lo que sucedió entre ellos dentro del taller, pero Rosina salió tranquilamente y volvió a su casa. Luego de esto, los amigos que la habían ido a ver unas horas antes volvieron a la propiedad, y luego de hablar quedaron en que los tres se irían a un hotel que estaba cerca de la casa de Rosina. Ella se fue en el automóvil rentado, y ellos en el Volkswagen color rojo que habían llevado unas horas antes. Mientras estaban dando sus datos en la recepción, a Fernando algún amigo o algún conocido le alertó que Rosina estaba en un hotel con estas personas. Él se metió en su camioneta y condujo hasta el lugar. Una vez allí, tomó a Rosina, la sacó del lugar empujándola y gritándole, preguntándole por qué estaba con esos dos hombres en el sitio. Ellos tuvieron una pequeña discusión fuera del hotel, y todo esto fue observado por el recepcionista y también por los dos amigos de Rosina. Luego de esta discusión, ella volvió al hotel. Sus amigos le preguntaron qué había pasado, y ella dijo que estaba bien, pero tenía que irse, por lo cual terminaron los tres despidiéndose y tomando cada uno su rumbo. Rosina en el automóvil rentado dio algunas vueltas, siempre seguida por la camioneta de Fernando. Una vez llegó a su casa, la mujer se metió rápidamente. Fernando no la pudo alcanzar antes de que cerrara la puerta y comenzó a golpearla para que abriera. Rosina se negó, por lo cual el hombre al final terminó rompiendo la puerta para entrar en la vivienda de su pareja. Aquí tuvieron una confrontación. Evidentemente esta confrontación se fue a lo físico, y el hombre atacó a Rosina. Le puso las manos alrededor del cuello hasta quitarle la vida. Dejó el cuerpo en el lugar, y luego se fue hasta el taller para guardar su vehículo. Regresó caminando a la casa de Rosina, y ahí se dio cuenta que ya estaba sin vida porque estaba en la misma posición que él había dejado. Comenzó a pensar qué podía hacer. Tomó el cuerpo de la mujer y lo metió en el baúl del automóvil que ella había alquilado, y luego de eso condujo para poder encontrar un lugar para poder deshacerse del cuerpo. Al final encontró un sitio que le resultó conveniente. Se trataba de un terreno donde años atrás funcionaba un vertedero de basura, cerca de la localidad de Huichón. Allí ocultó los restos en medio de un montón de escombros y luego los cubrió con piedras, de tal manera que no fueran encontrados. Luego condujo de regreso hasta la casa de la mujer, donde dejó la camioneta alquilada, y se fue caminando hasta su taller como si nada hubiese pasado. La mañana del domingo 14 de agosto comenzó como una pesadilla para la familia de Rosina. Ella siempre se comunicaba con sus allegados, pero ese día nadie pudo hablar con ella, y como no era usual ese tipo de actitud, decidieron informar a las autoridades de su desaparición. Inmediatamente la policía organizó un dispositivo con 25 agentes para encontrarla. A las pocas horas todo el pueblo, vecinos y parientes se unieron al grupo de búsqueda, el cual fue liderado por los oficiales. Lo primero que hicieron fue revisar palmo a palmo varios lugares aledaños a su vivienda, pues no se descartaba que estuviera en alguna zona cercana. Sus amigos utilizaron las redes sociales para informar de su desaparición y pedir a todas las personas que les dieran cualquier información sobre su paradero. Además, colocaron carteles con su fotografía por todas partes, en los cuales la describieron como una mujer delgada, de 1,50 m de estatura y cabello castaño. Como seña particular, tenía un tatuaje. Según el parte de la policía, la última vez que fue vista vestía un pantalón de jean color oscuro y un suéter de manga corta de color blanco. El personal de la comisaría 11 de Huichón efectuó diferentes acciones a fin de localizarla. Varias personas cercanas a la mujer fueron citadas a declarar, entre ellas Fernando, debido al vínculo amoroso que los unía. Todo el mundo podría pensar que Fernando, por la relación que tenía con Rosina, iba a estar muy activo en las búsquedas, y también que trataría la manera de ayudar a las autoridades. Pero realmente esto no fue así. Su actitud era muy negativa. Daba pistas falsas, trataba de esconder cosas, realmente no ayudaba a nada en la investigación, ni tampoco daba pistas o cosas que pudieran ayudar a avanzar para encontrar a Rosina. Además de esto, la policía se percató que él había borrado todo su historial de mensajes y llamadas con la mujer desde el 13 de agosto hasta la madrugada del día 14. Además de eso, también borró su historial de Google Maps para que no se pudiera ver en qué sitios había estado. Al final no fue de ayuda para nada. Adicional a esto, mientras había muchas personas que ni siquiera conocían a Rosina buscándola, él no participó en ninguna de estas búsquedas,
No fue a ninguna manifestación y cuando le preguntaban por Rosina, él se portaba bastante agresivo. No quería dar detalles de su relación ni quería decir nada sobre ella. A pesar de que su actitud no era la mejor, las autoridades no tenían ninguna prueba que lo vinculara con la hasta ese momento desaparición de Rosina, por lo cual él disfrutaba plenamente de su libertad. En los días siguientes, la búsqueda de la mujer se extendió por otros lugares, incluidos varios arroyos, pero no hubo resultados. Aunque la policía de Paysandú trabajaba desde el día 1 en el caso, cuando ya habían transcurrido 2 semanas y no había rastros de Rosina, sus familiares y amigos se concentraron frente a la sede de la fiscalía solicitando respuestas. Acompañados por integrantes de colectivos feministas de Paysandú, con algunos cánticos alusivos, pegaron carteles con el rostro de Rosina en la puerta y en el frente de la sede del Ministerio Público. Pedían que se agilizara la investigación, ya que los días pasaban y las posibilidades de encontrar a la mujer con vida eran cada vez más reducidas. La hermana de la joven Natalia declaró ante los medios que si bien estaban conscientes que las autoridades estaban investigando, parecía que esto no avanzaba, pues Rosina seguía perdida y tampoco había detenidos por el caso. Para Natalia estaba claro que la desaparición de su hermana había sido forzada, por lo que pidió a las autoridades que hallaran a los responsables. Por su parte, el jefe de la policía de Paysandú, Eduard Alves, y la fiscal a cargo del caso, Cecilia Irigoyen, prometieron a los manifestantes que esclarecerían los hechos, y poco después lo cumplieron. En medio de las pesquisas, los detectives hallaron varias pruebas claves, con las cuales fueron armando el rompecabezas que los condujo hasta el responsable. El trabajo de los oficiales de la policía científica determinó que la puerta de la casa de Rosina había sido violentada, y al inspeccionar el interior hallaron una sábana con rastros de sangre. También contaban con los datos de la ruta trazada por el GPS de la camioneta que la mujer había alquilado, y el seguimiento de las cámaras ministeriales y particulares, que habían permitido ver todos los movimientos de la mujer y su agresor. Gracias a los registros de las cámaras de seguridad cercanas a la residencia de Rosina, la policía descubrió que la camioneta rentada fue dejada frente a su casa horas después de que ella fuera vista por última vez. En la cinta se podía ver el momento en el que llegaba la camioneta, de la cual se bajaba un hombre del lado del conductor, y luego se veía a este mismo alejarse del lugar caminando. Aunque solo se pudo identificar la vestimenta y la contextura física, ya que no se lograba ver el rostro con claridad, algunos testigos identificaron a Fernando como el hombre que aparecía en las imágenes. Tras ese descubrimiento, la policía hizo un análisis más exhaustivo de la información del GPS de la camioneta, el cual mostró un punto en la zona de El Mirador donde el vehículo estuvo detenido en la madrugada de ese domingo por un tiempo bastante largo. Además, los investigadores obtuvieron testimonios de personas que habían visto a la camioneta en las cercanías de ese lugar. De nada le valió a Fernando haber eliminado de su dispositivo los mensajes con Rosina, por los datos aportados por la compañía de telefonía con relación a sus frecuentes comunicaciones, permitieron determinar incluso la última llamada hecha por el sujeto a la mujer, la cual había sido a las 12:39 del domingo 14 de agosto y duró solamente 2 segundos. Gracias a la telefonía también se pudo conocer el trayecto hecho por el hombre esa madrugada, y lo situó en 2 ocasiones en la zona de Piedra, donde anteriormente funcionaba el botadero de basura. Viéndose acorralado por las preguntas de las autoridades, Fernando pretendió crear algunas coartadas para desvincularse del caso. Él dijo que había estado esa noche cerca de esa zona porque se había visto con otra mujer con la cual también tenía una relación casual, pero cuando las autoridades quisieron corroborar su coartada con esta mujer, ella la desmintió. Dijo que desde el año 2021 no veía a Fernando y que habían terminado su relación porque era una persona muy violenta. Además de eso, en las cámaras también se pudieron ver todos los movimientos del hombre, e incluso había quedado grabada la pelea entre Rosina y Fernando en el hotel. Esta información, como ya sabemos, también fue corroborada por los amigos de Rosina y el recepcionista del mismo. Con todas estas evidencias, la policía detuvo a Fernando en su domicilio, y además realizó una nueva búsqueda en El Mirador, lugar que ya había sido rastrillado en otras ocasiones, pero a diferencia de las anteriores, en esta oportunidad sí hubo un hallazgo. A las labores policiales se sumaron perros rastreadores, helicópteros, drones y un centenar de personas, entre vecinos, amigos y familiares de Rosina. Luego de varias horas de intensa búsqueda, cerca de las 6 de la tarde del 18 de septiembre de 2022, cuando habían transcurrido casi 40 días de la desaparición de Rosina,
el cuerpo de la mujer fue encontrado entre los escombros. El hallazgo fue hecho por una sobrina de la mujer. La chica percibió un olor diferente en esa zona, y al retirar unas piedras que estaban puestas encima, se topó con una escena horrible. Vio cabello, parte del pecho, un brazo y una mano. Obviamente, por el paso del tiempo, eran ya muchos días de que el cuerpo estuviera allí. Este estaba en estado de descomposición, un estado muy avanzado, pero los familiares de Rosina en el lugar pudieron identificar el cuerpo como el de ella debido a un anillo, un tatuaje y un aparato dental que la mujer tenía antes de desaparecer. Sin embargo, para las autoridades la única identificación sería la forense, por lo cual el cuerpo fue retirado del lugar y llevado a que le hicieran todos los análisis. Gracias al cotejo de las huellas digitales se pudo determinar que en efecto era el cuerpo de Rosina, la mujer de 33 años desaparecida. Le hicieron todas las pericias de la ley para determinar cuál había sido la causa de la muerte. A simple vista no tenía heridas ni de arma blanca ni de arma de fuego, por lo cual se determinó que le habían quitado la vida con una asfixia mecánica. La noticia del crimen generó conmoción entre los residentes de Huichón, quienes acompañaron a la familia durante las honras fúnebres. Mientras sus allegados despedían a la mujer, Fernando fue imputado por homicidio muy especialmente agravado por femicidio, esto luego de confesar todos los detalles del crimen. Además de este cargo, también fue procesado por violencia doméstica y por tenencia no autorizada de arma de fuego, ya que al momento de su detención le habían incautado una pistola. Pese a que la fiscal de Paysandú solicitó como medida cautelar 180 días de prisión preventiva, el juzgado determinó que serían 120 y dispuso la formalización de la investigación. Tras la culminación de esta audiencia, el sujeto fue trasladado bajo una fuerte custodia policial hasta el penal donde debía cumplir su prisión preventiva. Ni la defensa legal de Fernando ni el abogado de la familia de Rosina, Juan Llamas, objetaron esta decisión. Días después, el 22 de septiembre, tuvo lugar en Montevideo una marcha feminista para llamar la atención acerca de los crímenes contra mujeres. En esa movilización se hizo especial énfasis en el caso de Rosina, y también en el de una mujer de 50 años cuyo cuerpo había aparecido bajo un puente en San José. Según las cifras que difundieron los colectivos de mujeres, el crimen de Rosina era el número 26 registrado ese año, cifra que superaba el total de asesinatos contra mujeres registrados en 2021, año en el cual se habían contabilizado 25 casos. Un año después, en septiembre de 2023, una vez que la Fiscalía dio por culminada la investigación, se solicitó una audiencia, esto para formalizar la acusación contra Fernando, en la cual se pidió que la causa fuera elevada a juicio. Fernando llegó a la sala del juzgado letrado de Paysandú vestido con un pantalón de jean y camisa de color rojo. Allí le aguardaban la jueza de octavo turno, Natalia López, la fiscal Cecilia, su abogada defensora y el abogado de la querella, el cual fue acompañado de 3 hermanos de Rosina. Fuera de la sala, a una escasa distancia, estaban otros familiares de la mujer, entre ellos su madre y su prima, quien hizo el triste hallazgo en el vertedero. Todos permanecían en silencio y mantuvieron la cordura, mientras fijaron sus miradas sobre el presunto responsable. Igual actitud mostraron los 3 hermanos que entraron a la audiencia, quienes fueron capaces de contenerse, aunque estuvieron muy cerca del acusado. Incluso a uno de ellos le tocó sentarse justo enfrente de Fernando, a tan solo 50 centímetros. Al hacer uso de la palabra, la fiscal repasó el proceso que habían realizado en 3 instancias previas, en las cuales se había extendido la prórroga de prisión preventiva. Posteriormente enumeró las evidencias que tenían sobre la participación del imputado en el crimen y de un delito de violencia doméstica. La fiscal hizo hincapié sobre la necesidad de que Fernando continuara tras las rejas, mientras esperaba el juicio oral y público, pues afirmó que existían riesgos de entorpecimiento del proceso. Recordó la actitud del imputado luego de la desaparición de Rosina, cuando se dedicó a desviar la investigación policial, y señaló que eso permitía inferir que podía hacer cosas para ser liberado. Incluso ella consideraba factible que accediera a los testigos y los amedrentara para que no declararan en su contra. Además, hizo un particular énfasis en que el sujeto era un peligro para la sociedad, pues la manera como perpetró el crimen representaba sin lugar a dudas un desprecio total hacia la víctima, hacia la vida humana y hacia las mujeres. Tras media hora de audiencia, la jueza concedió la solicitud del Ministerio Público de extender de forma excepcional la prórroga de la detención de Fernando por un plazo de 180 días más,
previo a lo que sería su juicio. A diferencia de la calma y mesura que hubo dentro del juzgado, cuando el imputado fue llevado hasta la patrulla policial, que lo trasladaría nuevamente hasta la cárcel de Punta de Rieles, donde estaba recluido, se escucharon gritos de un grupo de familiares que se encontraban frente al tribunal. Finalmente, a comienzos de 2024, en el Tribunal Cuarto de Turno, presidido por la jueza Noelia Costa Ferreira, se dio inicio al juicio. Esposado de pies y manos, Fernando ingresó a la sala para sentarse junto a su abogado, quien solicitó a los medios de comunicación presentes que solo tomaran imágenes de espalda, sin mostrar el rostro del acusado. A escasa distancia, representados por los abogados Marcos Levagui Santos y Juan Lamas, familiares de la víctima encabezados por su madre contuvieron el aliento en más de una ocasión, al conocer detalles de cómo Fernando le había quitado la vida a Rosina. Además de todo esto, los familiares de Rosina también tuvieron que escuchar todos los detalles técnicos de las pericias forenses, donde se dio a conocer paso por paso cómo Fernando le había quitado la vida a la mujer. Además de esto, la jueza también dio a conocer todas las pruebas que se habían recolectado y cómo estas mismas habían vinculado a Fernando con el crimen. Fernando no mostró ni un ápice de arrepentimiento, escuchó todo callado. Parecía que no le importaba haberle quitado la vida a una mujer con la que había convivido y haberle provocado un dolor enorme a su familia. Tras escuchar los alegatos finales de las partes el 15 de febrero de 2024, Fernando Andrés Varietti Rodríguez fue hallado culpable y condenado a 30 años de cárcel, la cual es la pena máxima que existe en el Código Penal de Uruguay. Esto como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio y por violencia doméstica, en contra de Rosina Tonarelli. Al momento de emitir la condena se tuvo en cuenta lo que se conoce como agravante de nocturnidad. Esto debido a que el perpetrador se aprovechó de las condiciones favorables que daba la noche para cometer el delito y ocultar el cuerpo. Debido a esto se le sumaron entre 5 y 10 años más de medidas limitativas de libertad, que debían cumplirse luego de su condena. Otro detalle muy importante aquí es que Fernando no contará con el beneficio de redimir su pena por trabajo o estudio. Al igual que durante todo el juicio, al conocer el fallo, el hombre de 42 años no mostró ninguna expresión, y luego de firmar la sentencia fue sacado de la sala del tribunal hacia el sector de celdas, donde debía permanecer hasta su nuevo traslado a la cárcel. Afuera de la corte aguardaban sus padres y un hermano, a quienes se les informó de la resolución judicial. También estaban allegados a Rosina, quienes decidieron celebrar la sentencia. Por su parte, la fiscal Cecilia Irigoyen se mostró conforme con el fallo, no solo porque se le dio la condena máxima, sino también porque estaría sometido a medidas limitativas. Es decir, que luego de cumplir los 30 años de condena saldría de su celda, pero tendría otro régimen, aún no quedaría en libertad plena. La representante del Ministerio Público explicó que dichas medidas podían ser revisadas a posteriori, de acuerdo a determinadas pericias, y que si un tribunal consideraba que la peligrosidad del hombre había cesado, se podía reducir su tiempo de duración. Asimismo, advirtió que los abogados defensores tenían 15 días para apelar la condena ante el Tribunal de Apelaciones, o eventualmente también podía ser objeto de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en ninguna de las reseñas se encontró información sobre alguna apelación hecha por los abogados de Fernando. Por su parte, el representante legal de la familia de Rosina resaltó la labor del Ministerio Público y de la policía, pues a su juicio este proceso resultó bastante complejo y las pruebas no fueron fáciles de recabar. Señaló que tras conocerse la sentencia, la familia de Rosina vivió un momento de emociones a flor de piel, y los elogió por haber sido pacientes y estar en todas las instancias, a pesar de que muchas veces tenían que viajar porque vivían muy lejos. Aunque el fallo ejemplar dispuesto por el tribunal no le devolverá la vida a Rosina, su familia se sintió un poco aliviada porque se había hecho justicia, y finalmente ella descansaría en paz. Sin embargo, señalaron que para su hijo, quien para el momento de los hechos era un adolescente de 15 años y cuya custodia quedó a cargo de sus tíos maternos, el dolor de perder a una madre jamás cesará. Mientras tanto, el responsable de esta tragedia pasará prácticamente el resto de su vida en prisión, de donde podrá salir eventualmente después de cumplir los 70 años. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre y siempre decimos, un caso muy lamentable, un caso muy triste, un joven que se quedó sin su madre, una situación bastante mala, realmente una investigación bastante difícil también para las autoridades,
pero al final se logró justicia por Rosina. Un hombre que pasará prácticamente el resto de sus días en la cárcel. La verdad, esperamos que no llegue a los 70 años y jamás pueda salir de esas rejas, porque es un peligro latente para la sociedad y para todas las mujeres. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis otras redes sociales también me pueden seguir, allí subo contenido. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.